momento ya no vi ni escuché más nada, sino simplemente que aparecí en una habitación con otros seres alrededor mío recostado en una camilla. ¿En qué tiempo, recuerda? No puedo precisar el tiempo porque fue todo muy rápido y yo de un hecho al otro me encontré en esa camilla directamente en esa habitación. ¿Y cómo eran los seres? Eran seres de aproximadamente 1,60, 1,70 de estatura. ¿60 centímetros? No, 1,70 m. Alto. Sí, digamos, eran como si tuvieran un buzo colocado sobre el cuerpo, eran toda una sola pieza, tenían 5 dedos en la mano. ¡Ay, qué impresión! Y bueno, los ojos, no, lo que pasa es que no tuve oportunidad, digamos. Los ojos eran muy grandes, que era lo más extraño de ellos, y sobresalían de la cara, digamos, eran grandes y en el centro daba la impresión de que tuvieran un pequeño relieve los ojos. ¿Qué color? Negros. ¿Ese como esa cara de calavera que aparece en todas partes? Sí, no era una cara de calavera, era más bien una cara bien formada, digamos, pero cubierta o no sé, con algo, digamos, que no se le podía ver pelo ni nada, sino que simplemente era como un buzo, digamos, de los que se utilizan para, digamos, para nadar, un buzo. ¿Y le hablaron a usted? No, yo en el primer momento que me encontré recostado en la camilla, bueno, al sorprenderme en ese momento intenté preguntar qué es lo que iban a hacer conmigo, eso es lo que yo pensé. En ese momento me respondieron en forma telepática de que no me asustara, de que había miles de casos como el mío, que no me iba a pasar nada, y bueno. ¿Y qué hicieron? Bueno, en un determinado momento eran 4, o sea, dos estaban enfrente mío y dos, uno a cada lado, digamos. Y en un determinado momento uno de los que estaba enfrente se acercó, me tomó, digamos, la mano abierta y me colocaron a la altura de la muñeca un aparatito metálico donde, bueno, todavía se puede ver algo acá. Hay una pequeña, digamos... una pequeña cicatriz. Pinchazo, ¿no? No fue un pinchazo, sino, según los médicos, dice que es una extracción de una célula debajo de la piel. ¿Le dolió? No sentí ni siquiera el contacto. Después, ese mismo aparato lo llevaron a la altura del codo, y en ese momento, digamos, era un aparato como si fuera metálico, con dos cañitos de goma, uno más rígido y uno flexible. Cuando lo colocaron a la altura digamos, del codo, donde se extrae la sangre directamente, la sangre comenzó a subir, a pasar por ese tubo y subir directamente al otro tubo más rígido, simplemente con la presión del dedo del que estaba al lado mío. O sea, yo veía como corría la sangre por ese tubo y subía al otro, digamos, más rígido. ¿Y qué más le hicieron? Le sacaron sangre, básicamente. Eso fue lo que yo me acuerdo hasta ese momento. Después estuve en un determinado momento de pie dentro de esa habitación y bueno, después volví a aparecer sentado al volante de la camioneta a unos 20 kilómetros del lugar. Así de pronto. ¿Y usted estaba consciente permanentemente? Estaba completamente consciente, yo los veía a esta gente, o sea, estos seres, los veía perfectamente cómo se movían. Digamos, yo en un determinado momento quise tocarlo, al que estaba al lado mío, y noté como si tuviera algo que me lo impedía, digamos, también quise reincorporarme y chocaba con algo que yo no veía, pero digamos, estaba como encerrado en algo. Como que usted estaba como dentro de una burbuja, ¿no? Exacto, estaba dentro de algo que yo no podía moverme, digamos, más que los movimientos comunes, ¿no es cierto? ¿Y el trato cómo fue? ¿Cordial? No. Bueno, ellos se limitaron directamente a hacer esta extracción de sangre. El trato con ellos no fue otro que yo recuerde. Lo que sí, había una tranquilidad impresionante en ese lugar, no se sentía ningún ruido, una paz muy grande. Esa habitación estaba iluminada muy claramente, pero no veía el lugar donde provenía la fuente de luz, digamos. ¿Y no le pusieron ninguna bata, nada? ¿Ustedes sacaron la ropa? No, yo simplemente cuando me había bajado de la camioneta tenía una campera puesta y bueno, y en ese momento que estaba ahí dentro lo que noté es que no tenía ni la
ni el reloj, digamos, en la mano. Y después cuando volví a estar en la camioneta, sí, tenía todo otra vez colocado normalmente. ¿Y cómo vuelve usted a la camioneta? No tengo idea. Yo aparezco en la camioneta sentado en el volante a 20 kilómetros del lugar. Las huellas de la camioneta no salían digamos, del campo donde yo había intentado pasar a la ruta, o sea, volvían, digamos, no salían del campo y empezaban en ese lugar donde yo estaba. Julio, ¿usted hasta ese momento investigaba el tema OVNI, no? No, para nada, no tenía ni siquiera una idea, digamos, yo siempre escuchaba los casos que ocurrían y decía, bueno, yo realmente para creerlo tengo que verlo. Ah, usted era como que estaba pidiendo una experiencia. Claro, no pidiendo nada, porque a lo mejor, no sé, fue tan digamos, tan así de repente que no me dio tiempo ni a asustarme siquiera. Usted sabe que la gente que cuenta más o menos relatos parecidos al suyo dice que le cambió la vida y que como que las facultades extrasensoriales están muchísimo más elevadas. ¿Esto le pasa a usted? Sí, en ese sentido sí, pero no, digamos, no hubo un cambio muy importante. Sí, algunas cosas, digamos, también con la madurez, de la vida pueden ir cambiando, pero no noté un cambio importante, digamos, muy importante, digamos, en mi carácter, cosas así. ¿Y usted qué piensa? ¿Por qué lo eligieron a usted? No, yo no tengo noción, no tengo idea de por qué me eligieron a mí. Simplemente es un caso muy extraño. Y yo le vuelvo a repetir, yo no vi ninguna nave, no vi nada, sino simplemente fue la luz y esa habitación y no vi absolutamente nada. ¿Usted tomó conciencia de que eran seres que no eran terrestres en ese momento? Yo no puedo afirmar que eran seres que no eran terrestres, digamos. Yo lo que sí que era desconocido para lo nuestro. O sea, para lo que nosotros conocemos es desconocido, porque la camioneta fue transportada a 20 kilómetros de un lugar donde ni siquiera se abrió la tranquera, ¿no es cierto? Y para pasar, porque es lógico que si la transportan y no había rastros que pasaran esa tranquera y volvían a comenzar los rastros cuando la camioneta estaba en el camino ese donde fui depositado. ¿Y de dónde podrían venir si realmente se trata de seres extraterrestres? No tengo idea. ¿Usted no investigó? ¿No investigó después de lo que le pasó? No, digamos, con la gente que anda en este tema, tengo contacto con mucha gente que anda en el tema. Bueno, cada uno tiene algunas versiones de qué puede ser realmente, nos podemos hablar, pero no puedo determinar yo de qué lugar vienen, quiénes son ni cómo vienen. Así. Porque usted sabe que dentro de los investigadores del fenómeno OVNI dicen que hay buenos y hay malos extraterrestres, ¿no? Y hay algunos con carácter netamente de investigación que son los famosos grises, que son los que harían estos casos de abducciones y toman a las personas para investigarlos. ¿Usted los vio grises? El traje era un verdoso así tirando a grisáceo, así, era un color raro, ¿no es cierto? Oscuro, digamos, medio verdoso, tirando un poquito a gris, así. Pero no, conmigo fue un trato, digamos, dentro de lo que yo estuve con ellos, para nada, me trataron muy bien, no hubo violencia, yo tampoco intenté, digamos, ninguna resistencia. ¿No le preguntaron nada? No, que yo recuerde no. A mí no le pidieron permiso, ¿no? No, lo que pasa es que yo recuerdo 5 minutos de lo que estuve en esa habitación, 4 o 5 minutos. De acuerdo al tiempo que pasó, yo estimo que fue más de 20 minutos o 25 minutos lo que yo he estado dentro de esa habitación o en algún otro lugar, no sé. ¿No pudo recordar nada más que había en la habitación? No, en la habitación había, bueno, esa camilla y... digamos, había como si fuera una vitrina, algo así, con de cristal, alguna cosa así, muy chica, que es donde sacaron el aparato que me colocaron para extraer la sangre. Bueno, usted llega a su casa y le cuenta esto a su familia, ¿no? Sí, llego a mi casa y, bueno, yo tengo 3 chicos, un poco me sorprendo, cuando llego realmente me asusto cuando llego a mi casa. Y veo a mi familia, bueno, porque es un caso tan extraño que ahí, digamos, tomo recién un poco de conciencia de
bueno, tenía Claro, una debe haber quedado familia. bastante choqueado, ¿no? Después de esto. No, para nada. Entonces le empiezo a... Señora, lo primero que le pregunto es si ella no ha notado algo raro en mí en los días en días, digamos, anteriores a esto. Y me dice, ¿pero por qué me lo preguntás? Raro, nada. No, porque digo, mira, me ocurrió algo muy extraño. Entonces, bueno, empecé a contarle, bueno, ella entró en la desesperación. Realmente yo este caso no lo iba a contar, pero en la desesperación de mi señora, que quería que fuera al médico porque, bueno, era tan extraño que, bueno, fui al médico y al día siguiente, y bueno, ellos me aconsejaron que el médico hizo la denuncia policial y bueno, a partir de ahí se armó todo este tema, ¿no es cierto? Bueno, tenemos muchísimo más, quédese con nosotros todo después de la pausa. De los que se utilizan para, digamos, para nadar, un buzo. ¿Y le hablaron a usted? No, yo en el primer momento que me encontré recostado en la camilla, bueno, al sorprenderme en ese momento intenté preguntar qué es lo que iban a hacer conmigo, eso es lo que yo pensé. En ese momento tenía relieve los ojos. ¿Qué color? Negros. ¿Ese como esa cara de calavera que aparece en todas partes? Sí, no era una cara de calavera, era más bien una cara bien formada, digamos, pero cubierta o no sé, con algo, digamos, que no se le podía ver pelo ni nada, sino que simplemente era como un buzo, digamos, de dedos en la mano. Ay, qué impresión. Y bueno, los ojos, no, lo que pasa es que no tuve oportunidad, digamos. Los ojos eran muy grandes, que era lo más extraño de ellos, y sobresalían de la cara, digamos, eran grandes y en el centro daba la impresión de que tuvieran un pequeñamente en esa habitación. ¿Y cómo eran los seres? Eran seres de aproximadamente 1,60, 1,70 de estatura. ¿60 centímetros? No, 1,70 m. Ah, alto. Sí, digamos, eran como si tuvieran un buzo colocado sobre el cuerpo, eran toda una sola pieza, tenían 5. En ese momento ya no vi ni escuché más nada, sino simplemente que aparecí en una habitación, otros seres alrededor mío recostados en una camilla. ¿En qué tiempo? ¿Recuerda? No puedo precisar el tiempo porque fue todo muy rápido y yo de un hecho al otro me encontré en esa camilla directamente.